Hola a todos y gracias por estar conectados con Cineparchados. El día de hoy les traigo el resumen de la película de terror y supervivencia A 47 metros, del año 2017. Así que ponte cómodo o cómoda y sin más, comencemos. La película empieza con dos hermanas que están de vacaciones, después de que una de ellas tenga que enfrentar la ruptura de su compromiso, a pocos días de su matrimonio, según su novio, porque era una aburrida. Así que para subirle el ánimo, Kate le propone a su hermana Lisa que se vayan de fiesta. Aquí conocen un par de chicos, quienes las invitan a observar tiburones. Al día siguiente, Lisa no se siente segura del plan. Sin embargo, Kate la anima y finalmente Lisa acepta. Pero una vez más, vuelve a dudar, al ver las condiciones en que se encuentra el barco y la jaula. Pero a pesar de todo continúa. Así que el ayudante del capitán atrae a los tiburones con cebo y cuando estos llegan, es el momento que los chicos vayan primero. Luego de un rato es turno de Kate y Lisa, quienes al bajar se emocionan, pero Lisa escucha un sonido que hace que se ponga alerta y quiera salir. Así que pide que la suban, pero cuando se disponen a subir la jaula, el mecanismo de la polea se daña, haciendo que la jaula caiga al fondo a 47 metros. Así que las chicas intentan comunicarse con los del barco, pero al no poder recibir la señal, Kate sale de la jaula logrando comunicarse con el capitán Taylor. Este le advierte que tengan cuidado y que regrese a la jaula, ya que él enviará a su ayudante Javier, junto con la polea de repuesto. Así que Kate una vez más regresa a la jaula y mientras esperan escuchan el ruido del motor, por lo cual Kate de nuevo vuelve a salir para comunicarse con el barco, pero no lo logra. De repente aparece un tiburón que la acecha, por lo cual intenta nadar de nuevo a la jaula, y cuando por fin está a salvo, el tiburón regresa y ataca la jaula, pero finalmente desiste y se marcha. Luego, Kate y Lisa logran ver la luz de una linterna, pero en vista que no las logran ubicar, esta vez quien decide salir es Lisa, y aunque nada cerca al fondo, esto no evita que sea acechada por el tiburón, logrando salvarse por poco, y una vez a salvo continúa su camino, pero llega a un abismo y no quedándole de otra sigue avanzando. Al llegar nota que no hay nadie y que solo está la linterna, pero al intentar regresar Lisa se da cuenta que está desorientada, así que aunque asustada toma la decisión de elegir un camino y avanzar. De repente aparece un tiburón logrando esquivarlo por poco y en ese mismo instante aparece Javier que le grita que regrese a la jaula. Sin embargo, este es atacado por el tiburón, haciendo que Lisa nade desenfrenadamente y una vez que consigue resguardarse, puede lograr de nuevo comunicarse con Kate, quien la ayuda a orientarse. De repente aparece el cuerpo de Javier, así que Lisa toma el arpón y el gancho que éste lleva, y al regresar a la jaula, Lisa la engancha y se comunica con el barco para que la suban. Sin embargo, cuando por fin piensa que están funcionando, la cuerda no logra ser tan resistente y se revienta, haciendo que una vez más la jaula caiga, pero esta vez Lisa queda con la pierna atrapada. Así que Kate sale y se comunica con el capitán, quien le dice que ya informó a la guardia costera y que le enviará tanques de oxígeno, así que Kate sale a recogerlos y a cambiar su tanque, pero al regresar a la jaula es acechada de nuevo por el tiburón, y al querer entrar es atrapada y llevada por él mismo, por lo que Kate, al quedar sola, atrapada y quedándole poco oxígeno, no le queda de otra que ingeniárselas con el arpón para alcanzar el tanque de oxígeno que quedó cerca de la jaula, y luego de varios intentos logra alcanzarlo y cambiarlo. Poco después escucha la voz de Kate y con la ayuda de su chaleco logra levantar la jaula, lo suficiente para sacar la pierna e ir en ayuda de Kate. Así que ambas nadan para llegar a la superficie y con la ayuda de bengalas alejan a los tiburones, pero en un punto del camino deben parar para evitar las burbujas de nitrógeno en el cerebro. Y mientras hacen esto, se acaba la bengala, así que al encender otra se dan cuenta de que están rodeadas de tiburones, por lo que no les queda de otra que soltar los tanques y nadar lo más rápido posible a la superficie. Pero ambas aún se encuentran lejos del barco, por lo que el capitán les arroja un salvavidas, pero el tiburón alcanza a Lisa, la muerde y la suelta. Finalmente son arrastradas hasta el barco y cuando se dispone a sacarlas, una vez más Lisa es atacada por el tiburón,
Sin embargo, ella lo lastima y ambas hermanas son subidas al barco, pero mientras las atienden, Lisa nota algo extraño, dándose cuenta de que ha sufrido una alucinación y que aún está en el fondo. Luego llegan los buzos de la Guardia Costera y la ayudan a salir, poniéndola finalmente a salvo, concluyendo de esta manera la película. Para finalizar, déjame saber en la caja de comentarios si ya la hayas visto y qué te pareció, porque en lo personal, este resumen me animé a compartirlo con ustedes, porque Terror a 47 metros es una de mis películas favoritas de este género. Así que próximamente espera el resumen de su continuación. No siendo más, te invito a que le des me gusta si este contenido fue de tu agrado. También recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y así me despido, hasta la próxima, chao.